de uno de los prospectos mexicanos más importantes. Se llama Marcelo Mayer. Él es un mexicoamericano. Él es hijo de papás mexicanos. Él nació en Chula Vista. Él fue drafteado por el equipo de los Medias Rojas de Boston hace un par de años. Él está viviendo una de sus mejores etapas y de mejores momentos como prospecto. Esa es una realidad. En este 2023 lo demostró con el juego de futuras estrellas. Entonces, todo lo que rodea a Marcelo Mayer es positivo. Primero, por ser firmado por una de las organizaciones históricas de las grandes ligas. Y por eso vamos a hablar de él. Por eso vamos a hablar de Marcelo Mayer. Repito, nacido en Chula Vista, California. Sin embargo, sus papás son de Nogales y viene de una familia beisbolera. ¿Cómo contextualizar y que los que nos están viendo y no conocen a Marcelo Mayer lo alcancen a identificar, Fabricio? ¿Qué tiene Marcelo Mayer? ¿Por qué hay que voltearlo a ver? ¿Qué es lo que le va a regalar al béisbol mexicano como prospecto y como una futura estrella? Es el prototipo de parador en corto que hoy en día está exigiendo el béisbol moderno, Jesús, Lurán y amables seguidores en todas las plataformas. Es el prototipo del pelotero alto, del pelotero que batea con poder. Y batea la zurda, batea la zurda. Y del que tiene un tremendo brazo y sobre todo su alcance defensivo está por encima del rango promedio para un parador en corto ya establecido. Es del tipo de Derek Jeter, es del tipo de Corey Seager, es del tipo de Wander Franco, es del tipo de Sander Bogaerts, de ese tipo de Trea Turner, de ese tipo de paradores en cortos está llamado a ser Marcelo Mayer, un muchacho que desde que inició en el béisbol infantil a la edad pequeña, 5, 6, 7 años, fue encaminado por su padre, mismo caso de Julio Urías, que fue encaminado desde que inició hasta todo su proceso de desarrollo, fue por parte de su padre. Y en este caso, el muchacho, a los 12 años, ya estaba enfundado en la casaca del equipo nacional de los Estados Unidos para competir en un campeonato mundial. Representó a los Estados Unidos en las categorías sub-15, sub-16, sub-17 y el tipo desde ese entonces a la fecha no ha sido ni ha dejado de estar observado por scout, algo que a él se le convirtió en una rutina y que se le convirtió en una situación, en un estilo de vida que después ya no le sorprendía cuando lo iban a ver en los showcase que le organizaban solamente para ir a observarlo cuando estaba jugando. ¿Cómo funciona el draft? Bueno, el draft en grandes ligas, que por cierto es el draft que tiene más rondas comparado con otros deportes. Pero ¿cómo funciona? Bueno, el draft de grandes ligas, el primero en elegir es el equipo que haya tenido el peor récord de ganados y perdidos en la campaña anterior. Normalmente los drafts se hacen en el mes de julio en el contexto del juego de las estrellas y de futuras estrellas y demás. Bueno, el draft en el que estuvo seleccionado Marcelo Mayer fue en el 2021. Así es. Por los Medias Rojas de Boston. Fue elegido en cuarta ronda. Llamó mucho la atención el que haya sido elegido en cuarta ronda, porque estaba Piratas, Texas y Detroit, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Tigres de Detroit antes que Boston. Y él era el prospecto número 1. Entonces dices, bueno, ¿por qué en cuarta ronda si él era el prospecto número 1? Claro que tienen que ver con las necesidades de cada organización. Yo creo, al menos en algunas entrevistas que nos ha tocado ver de lo que él ha dicho, hasta su padre se sorprendió que haya sido Boston el que lo haya elegido, porque antes estaba una organización que los había buscado mucho, como son los Tigres de Detroit. Incluso hasta los mismos Piratas de Pittsburgh estuvieron insistiendo por él y no fueron. Y llegó el draft y no lo eligieron. Sí. Entonces, sí pareció extraño, insisto, pero bueno, tendrá que ver con necesidades. Pero Lurán, Marcelo Mayer está llamado a ser el próximo parador en corto de los Medias Rojas de Boston. Así, de ese tamaño, ¿eh? Sí, ahorita que Fabricio mencionaba a los scouts, fíjate la analogía que hicieron. Mencionan que en su clase del draft fue el mejor con el guante y con el madero. Con el guante lo comparaban con Corey Seager y con el bate con Brandon Crawford. De ese tamaño. De ese tamaño, así es. De ese tamaño. Fíjate, Marcelo Mayer tiene mucha conexión con México. No es el clásico mexicoamericano que ni español habla. Okay. Él habla al 100% el español. Realmente, incluso viene seguido a México, viene seguido a Sonora. Él es de Nogales, repito, sus papás de Nogales.
Su tío, uno de sus tíos, jugó béisbol profesional. Chero Meyer. Su papá también jugó en ligas, su papá también jugó béisbol, quizá no tan destacado, pero también jugó béisbol. Y leyendo un poquito de sus antecedentes, él perteneció a la high school que también perteneció a Adrián González. Es decir, hay una conexión con los mexicanos, se identifica con México, estaba en la lista de los posibles jugadores de México para el Clásico Mundial. Sí, estuvo en la prelista de 50. Estuvo en la prelista de 50, es decir, ya lo estaban observando, ya lo estaban tomando en cuenta, pero obviamente no deja de ser un prospecto, ¿no?